Bien. Bueno, como se dieron cuenta, no nos tocó hacer muchas fotocopias para esta semana, ¿sí? Porque hay 2 días que justo es como más bien tener que establecer ideas. Yo voy a compartir pantalla, así no les muestro como hago siempre que les tengo que mostrar las tareas en espejo, ¿sí? A ver que hay alguien que quiere entrar. Estefan. Bien. ¿Ven la pantalla? Sí, sí, bien. Bien, esto es lo primero que hay que hacer, ¿sí? Que es un trabajo práctico acerca de poesía, ¿sí? Algunas cosas que aclaro que pasaron en el trabajo práctico anterior. En el trabajo práctico anterior, muchos se saltearon, por ejemplo, la portada. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la portada, no? Que hacía primero que el trabajo práctico se hace aparte, ¿sí? No se hace a continuación. Se hace una portada donde vamos a tener todos estos... Hola, todos estos datos, ¿sí? Que tengo que poner, bueno, poner su nombre completo, mi nombre, el grado y el título de este trabajo práctico que se llama poesía, ¿sí? Ustedes se van a encontrar con esta poesía que se llama Agua donde vas, sigue relacionándose con el agua. Vieron que las anteriores también se relacionaban o con el mar o con los marineros, siempre relacionadas con el agua. Bien, el primer punto es solo leerlo. Después, ¿a ustedes también les parece así al revés? Primero el punto 2 y después el punto 1, ¿o es que a mí se me movió? Bueno, no sí, importa. me parece igual que a vos. Bueno, se ve que se ha corrido cuando lo mandé. Bien, primero hay que subrayar en el poema 2 sustantivos y hacer una rima con cada uno. ¿Qué quiere decir? Que voy a elegir 2 sustantivos, los que yo quiera. Por ejemplo, puedo elegir agua, o puedo elegir orillas, o puedo elegir mar, puedo elegir río. Solo tienen que ser 2. Todos estos que yo les estoy nombrando están en la poesía y son sustantivos. Puedo elegir pájaros, ¿sí? Voy a elegir 2 y a cada uno le voy a buscar otra palabra que rime con ese, ¿sí? No sé, por ejemplo, a ver, busquemos una. Por ejemplo, ¿ustedes con cuál harían? ¿Con orillas, con mar, con río? ¿Con qué palabra se les ocurre hacer? Yo sé que están dormidos, pero con alguna palabra se les ocurriría hacer. ¿Con chopo, señor? ¿A dónde? Espera que no la encuentro. Ahí arriba. Sería un sustantivo, ahí sería un sustantivo propio. Si te es fácil, sí. Por ejemplo, podría ser pájaro, pájaro, ¿dónde estabas? Acá, pájaros podría ser raros, ¿sí? Pájaros, faros. Tienen que coincidir las últimas. ¿Temblar? Temblar no se puede, porque no es un sustantivo. No sé quién me lo dijo, porque yo veo 4 nada más acá en el costadito. ¿Quién me dijo temblar? Leandro, me parece. Bien, no, temblar no, porque no es un sustantivo. Los sustantivos pueden ser agua, puede ser río, puede ser orillas, puede ser mar, puede ser fuente, puede ser chopo, que es como un, ¿cómo se dice? Apodo, puede ser pájaros, eso sí pueden ser. Sí, yo voy a elegir mar y río. Bueno, y tienen que buscar palabras que rimen. Para que rimen, tienen que coincidir el final, ¿sí? Pueden coincidir solo las vocales o pueden coincidir consonantes y vocales. Si no se les ocurre alguna,
rima con esa palabra, lo que pueden hacer es buscar, googlear, palabras que rimen con esas palabras y fijarse cuál es la que queda mejor. O sea, no van a poner cualquier palabra, porque capaz que aparecen palabras que ni siquiera sabemos ni usamos, ¿sí? Ese sería el primer punto. Solo escribo los 2 sustantivos y al lado las 2 palabras que podrían rimar. En el punto número 2, tengo que completar, ¿sí? Esta frase. Dice, el poema tiene, tengo que poner cuántos versos tiene, cuántas estrofas tiene, y la mayoría de las estrofas cuántos versos tiene, ¿sí? Recuerden que cuando yo vengo acá, ¿sí? Acuérdense que las estrofas son... Esperen que no puedo... Ahí está. Quería admitir aquí ahora y no puedo. Recuerden que las estrofas van a ser los pedacitos que nosotros encontramos y que los versos son los rengloncitos. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Sería todo esto. Justo acá esta estrofa es de un solo verso, pero por ejemplo, toda esta estrofa tiene 2 versos. Esta línea y la de abajo, ¿sí? Bien. Después, en el punto que le sigue, dice, extrae del poema un adjetivo calificativo y un adjetivo numeral. En el caso del adjetivo numeral, indica qué tipo de numeral es. Eso no es necesario hacerlo, ¿sí? Porque se acuerdan que nosotros cuando hacíamos los adjetivos calificativos, vimos qué tipo de adjetivos calificativos había, porque en el cuadrito que yo les di explicándole los adjetivos, estaba. Eso no es necesario. Solo tienen que poner un ejemplo de cada uno. Recuerden que los adjetivos calificativos me dice cómo es algo, ¿sí? Lo voy a buscar acá, y los adjetivos numerales me dan cantidades o posiciones. Por ejemplo, puede ser que diga 2 o puede ser que diga segundo, ¿sí? Eso es un adjetivo numeral. Bueno, y ahí acá termina el punto número 4. Y con el punto número 5, fíjense que no es muy largo el trabajo práctico, ¿sí? El punto número 5, ustedes tienen estas palabras acá al costado, ¿las ven? Tienen cardumen, tienen fríos, 14, calle, Cleopatra y Río Negrinas. Sí, Río Negrinas. Bien, y les da un ejemplo de cada uno. Les dice que hay que clasificarlos. Entonces le dice cardumen. ¿Es un sustantivo o es un adjetivo? Entonces dice que es un sustantivo. Un cardumen es un pez, ¿sí? ¿Qué tipo de sustantivo es? Esto lo pueden hacer, ¿sí? Esto lo pueden hacer con esa ruedita que yo les di, ese círculo. ¿Se acuerdan de sustantivo? Que clasificaba los sustantivos. Eso lo pueden hacer usando eso. Por ejemplo, dice que es común, que es concreto y que es colectivo. ¿Sí? Es masculino y es singular. En fríos, en cambio, fríos, yo estoy diciendo cómo es algo, es un adjetivo. En este caso sería un adjetivo calificativo. ¿Sí? ¿Vieron que dice tipo al lado? Yo voy a poner, ¿es un sustantivo o un adjetivo? Adjetivo. ¿Sí? Después voy a poner que es calificativo. Y fríos es masculino, pero está en plural. ¿Sí? Por ejemplo, tendríamos que hacer 14. Vamos a hacer 14 para hacerlo de ejemplo. 14, ¿es un sustantivo o un adjetivo? ¿Qué les parece a ustedes? Adjetivo, muy bien. ¿Qué tipo de adjetivo es? ¿Es calificativo? Calificativo. 14. No, es numeral, muy bien. No sé quién lo dijo porque no los puedo ver, perdón, pero es numeral. ¿Sí? Y número y género, 14. Yo dijera el 14, ¿sí? Es masculino y es singular. ¿Sí? Ese sería ese ejemplo. Ustedes tienen que hacer con los 3 que quedan. ¿Sí? Fíjense que no es largo el trabajo práctico. El que lo imprimió, por ejemplo, que lo imprimió en Simple Faz, y lo imprimió, puede recortar esta parte, esta partecita que es la de las consignas, pegarlo y hacerle solo la portada y ya está, no tendría que copiar nada. Es más, acá, por ejemplo, en el punto que dice 1, el de los sustantivos, lo pueden hacer directamente acá. ¿Sí? Bien, vamos a la próxima clase de prácticas de lenguaje, que es esta, que es la de tomar notas de las ideas.
Cuando terminamos igual me preguntan todo lo que no hayan entendido o si tienen alguna duda. Bien, acá lo que hay que hacer es seguir los pasos de las consignas. ¿Vieron? Ustedes tienen unas consignas, ¿sí? Y lo que vamos a hacer acá es pensar, sería el punto número 1, van a tomar notas de sus propias ideas para escribir un poema, ¿sí? Ustedes van a escribir un poema. Acá les paso un consejo. Ustedes lo que pueden hacer es, una vez que terminan todo esto, buscar ejemplos o tomar un poema que conozcan, que no sea de los que vimos nosotros, porque si no, no tiene gracia, yo ya lo conozco, ¿sí? Y tratar de cambiar algo. Por ejemplo, ustedes tienen que seguir estos pasos, tienen que pensar, ¿sí? ¿Cuál sería la pequeña historia que cuenta la poesía, ¿sí? Que pueden ser situaciones cotidianas, pueden ser un día con amigos, puede ser, por ejemplo, un día en la escuela. Después tienen que anotar, por ejemplo, la idea. ¿Cuál va a ser el tema? Vamos a suponer que es un sábado con amigos, como dice ahí. Entonces yo pongo, tema de que elegí, sábado con amigos. ¿Qué puede pasar en este sábado con amigos? Entonces voy a escribir en un pequeño párrafo, 2 o 3 oraciones, qué es lo que va a pasar en esta historia de este poema. Por ejemplo, sábado con amigos en la plaza jugando al fútbol, por ejemplo, o tomando un helado. Ahí dice que es en grupo, nosotros lo vamos a tener que hacer individual por una cuestión de que estamos cada uno en nuestras casas. ¿Sí? Bien. Y después lo que vamos a hacer es fijarnos, definir bien el tema, sábado con amigos, tiempo y lugar en el que se desarrolla esta pequeña poesía, por ejemplo, en la plaza. Personajes, mis amigos y yo. Pueden tener nombres estos amigos, los puedo nombrar en la poesía, entonces capaz que quiero nombrar. Algún conflicto o alguna situación graciosa que quiera contar en la poesía, ¿sí? Bien. Después, ustedes van a leer a ver si tienen todo y en el punto número F lo que van a hacer es un pequeño punteado de las acciones que quieren que aparezcan en la poesía. ¿Qué es lo que va a aparecer en la poesía? ¿Sí? Por ejemplo, 1, reunión de amigos en la plaza. 2, juego con la pelota. 3, tomamos helado. 4, volvemos a casa muy cansados, por ejemplo. ¿Sí? Bien cortito, piensen que es para una poesía. ¿Sí? En este día, que es el día 17, ¿sí? Solamente tienen que marcar los pasos, escribir lo que van a estar en la poesía. No es nada que tienen que hacer complicado, sino como planificar lo que van a escribir. Y después, en el día 18, acá sí, vamos a hacer nuestro borrador del poema. Lo que van a hacer es tratar de escribir un poema, ¿sí? Con la cantidad de versos que ustedes quieran en cada estrofa y con la cantidad de estrofas que ustedes quieran. Por ejemplo, puede ser de 2 estrofas, de 3 estrofas, puede ser de 4 estrofas pero que tenga 2 versos cada uno, como el del trabajo práctico, puede ser corto. Y ahí lo que van a hacer es tratar de armar su poema, ¿sí? Si les es muy difícil armar el poema de cero, hay gente que escribe poemas, hay chicos que escriben poemas o que les gusta escribir y les es más fácil. Al que esto le es dificultoso, ¿sí? Lo que va a hacer es elegir un poema de un tema que le guste, ¿sí? O que le parezca lindo, y lo que va a hacer es hacer su versión, ¿sí? Va a cambiar cosas para que quede como propio, ¿sí? Y no quede igual que el del autor original. Por ejemplo, vamos a suponer que puedo elegir este, ¿sí? El de Agua, ¿dónde vas? Yo, por ejemplo, lo voy a cambiar porque quiero hablar de mi perro que se perdió, entonces voy a poner, Filipo, ¿dónde vas? Mi perro, entonces por ejemplo, el primer verso habla de mi perro marrón, ¿dónde vas? Quédate a mi lado, por ejemplo. Ese sería el primer verso, ¿sí? En el segundo verso cuento que se perdió, ¿sí? Y en el tercero cómo volvió a casa, ¿se entiende? Más o menos, o no, o sí. Eso sería hasta acá prácticas del lenguaje, ¿sí?
Sociales lo vamos a ver el próximo Zoom, porque quiero hacer un repaso de lo que estuvimos viendo hasta ahora de sociales, porque sociales si no queda así como un tema tras el otro, y les voy a explicar lo que vamos a hacer del Día de la Bandera, ¿sí? Así que volvamos a prácticas del lenguaje. Dejo de compartir pantalla, así los puedo ver. Bien. Entonces, ustedes tienen el trabajo práctico, ¿sí? Primero que nada, ese lo hacen y lo entregan, le hacen portada, lo hacen aparte, ¿sí? Van a buscar primero que nada 2 sustantivos, van a buscar 2 palabras que rimen con esos sustantivos, sería una palabra para cada sustantivo. Van a completar el punto número 2 con las características de esta poesía, ¿sí? De este poema. ¿Cuántos versos tiene? ¿Cuántas estrofas? La mayoría de las estrofas, ¿cuántos versos tiene? ¿Sí? En el punto número 4 voy a tener que buscar en esta poesía que yo les doy un adjetivo calificativo y un adjetivo numeral, ¿sí? Y en el punto número 5, ese cuadrito que está ahí, yo voy a tener que clasificar esas palabras que me dan en si son adjetivos y sustantivos y después ver tipo, género y número, ¿sí? Como los ejemplos y como el ejemplo que hicimos de 14. Y en los otros 2 días que nos quedan, hay que planificar cómo va a ser nuestro poema, ¿sí? Si se les dificulta, como ya dije, hacer un poema desde cero, puedo buscar un poema y cambiarle algunas partes y ponerle cosas sobre mí. Por ejemplo, el que tiene ganas de escribir un poema sobre los juegos que juega en la Play o los juegos que juega en el celular, lo puede hacer, ¿sí? ¿Se entiende? Háganlos de temas que a ustedes les gusten la poesía. Entonces, si a mí no se me ocurre una poesía de cero, porque no es tan fácil tampoco, uno no es que se sienta y sale la imaginación, puedo ver algunas poesías y ahí cambiar. O puedo buscar, por ejemplo, poesías relacionadas al tema que yo quiero hacer y de ahí armar una propia. Por ejemplo, vamos a suponer que quiero hacer del equipo de fútbol que me gusta. No sé, yo no soy de ningún equipo, pero vamos a suponer que quiero hacer de Boca o de River o de Independiente o de lo que quieran. Entonces, ¿qué hacen? Googlean, por ejemplo, poesías acerca de Boca, poesías, igual de eso hay, ¿sí? O poesías acerca del fútbol en general. Entonces, miro la estructura, miro de qué tratan y lo que puedo hacer es combinar varias y armar una propia, ¿sí? Pero en el paso que dice tomar nota, ese lo tengo que hacer igual. Tengo que explicar qué tema elegí, ¿sí? Si lo hice original, bueno o no, qué tema elegí, qué voy a contar en el poema, cómo va a ser mi historia, quiénes van a ser los personajes, cuál va a ser el lugar, qué es lo que va a pasar. Eso lo tengo que hacer igual. Lo haga de cero el poema o use otros poemas para armar el mío. Y en el día 18, ahí sí, ahí lo escribo como quedaría, ¿sí? Y el que le quiera hacer un dibujo al lado se lo puede hacer, como en el trabajo práctico, vieron que tiene mar abajo y unos pajaritos, porque está relacionado con el poema, la poesía, ustedes pueden hacer lo mismo. ¿Alguien no entendió algo hasta acá? Sé que es muy temprano, pero ¿alguien no entendió algo? ¿Algo que quieran preguntar hasta acá? O, por ejemplo, lo de la poesía, alguna duda que tengan, lo que tienen que armar. Revisen por las dudas. Y si les quedó algo de otra tarea más vieja, también pregúntenme. Señor. Señor. ¿Quién dijo señor? Zaira, ¿qué? Lo de la fecha 17, Sí. donde dice tema y Sí. tiempo y lugar en que se desarrolla la historia, ¿qué hay que poner en eso? El tema que elegís. Elegís amigos, elegís agua, elegís, como dije yo recién, elegís fútbol, elegís videojuegos. Ahí pones tema y de qué se va a tratar tu poesía. Donde dice tiempo y lugar donde desarrolla la historia, puedes poner, por ejemplo, el lugar. Si es fútbol, depende, puede ser en una cancha, puede ser en una plaza, depende dónde ocurra tu historia. Tiempo, por ejemplo, puede ser tiempo actual, ahora. ¿Sí? O puedes poner hace mucho tiempo. Depende de lo que cuente tu poesía. Personajes, los personajes que estén.
Si los personajes son personas, vas a poner amigos o, por ejemplo, mi familia. Puedes hacer una poesía que hable de tu familia. O, por ejemplo, si es un equipo, como estábamos hablando, un equipo de fútbol, puedes poner el equipo de tal, ¿sí? Puedes nombrar a los jugadores y vas a poner los nombres. En conflictos, en realidad, es lo que va pasando. ¿Qué es lo que pasa en la poesía? ¿Sí? Acuérdense que vieron que en una parte dice poner las principales acciones, sería qué es lo que va a contar cada uno de las estrofas. ¿Sí? Capaz que este no les va a llevar tanto tiempo, esta tarea, porque esta tarea es solo anotar. La que les va a llevar más tiempo es la que sigue, la del día 18, porque es en la que tienen que escribir. ¿Sí? Ese sí capaz que les va a llevar más tiempo. Por eso les decía que pueden buscar otras poesías y con esas poesías armar la de ustedes. ¿Sí? El que no tiene internet y que no puede buscar internet, lo que puede hacer es buscar en libros, en manuales de otros años que tengan. Por ejemplo, en el del año pasado, que seguro está poesía, porque en cuarto se ve. Capaz que ustedes no llegaron, pero seguro que el libro lo tiene. O en algún otro libro que tengan. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta, aparte de esta? ¿Que les haya quedado? ¿Alguna tarea anterior a esta? Señor, Sí. las estrofas eran las palabras que tenía el coso, ¿no? Las estrofas son los pedacitos que vos vas viendo en la poesía. Por ejemplo. Los renglones. No, los renglones son los versos. ¿Sí? Sí, después cuando termine toda la tarea te la mando. Bueno, espera que les sigo explicando a Leo. Vos, por ejemplo, si vas a la poesía que tienen que hacer en el trabajo práctico, donde dice agua, ¿dónde vas? Esta tiene, por ejemplo, la primera estrofa es agua, ¿dónde vas? Y ahí coincide que la estrofa y el verso son uno solo. Pero viste que después abajo hay como otro pedacito, por decirlo así. Dice, riendo voy por el río a las orillas del mar. Ese pedacito que yo te leí completo, esa es la estrofa. El verso es el renglón. ¿Sí? Si querés anotate. Verso, renglón, estrofa, pedacito. La estrofa es como lo que nosotros llamamos en el cuento el párrafo. Nada más que en un cuento nosotros lo escribimos todo el renglón. La poesía tiene esta estructura, ¿sí? Que viene escrita en estrofas y que cada estrofa tiene versos. Señor, sí. ¿esto sería una estrofa lo que está ahí abajo? Sí, fíjense que en la poesía del trabajo práctico tiene estrofas de un verso y tiene estrofas de 2 versos, porque por ejemplo, la primera estrofa es agua, ¿dónde vas? Esa es la primera estrofa y a su vez tiene un solo verso, ¿sí? Pero en la segunda estrofa dice riendo voy por el río a las orillas del mar, tiene 2 versos. Por eso abajo del todo, en el punto 2, le dice, el poema tiene, entonces yo tengo que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estrofas tiene. Y los versos son los rengloncitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 versos, ¿sí? La mayoría de las estrofas tienen, ¿cuántos versos tienen? La mayoría tiene 2. ¿Sí? 2 rengloncitos, salvo la primera estrofa, la tercera y la cuarta, que tiene un solo renglón, ¿sí? Entonces, el poema tiene, dijimos, 13 versos, ¿no? Sí. Sí, 13 versos y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estrofas. La mayoría de las estrofas tienen 2 versos. ¿Sí? Para que se entienda. Si se lo quieren anotar para no olvidárselo, se lo anotan. ¿Sí?
Del trabajo práctico, de algo de lo que estuvimos viendo, ¿tienen alguna duda? Lo que más les va a llevar es hacer la poesía, sería lo del día 18. Que si alguno igual tiene alguna duda, nosotros nos volvemos a ver ahora el jueves, no. El jueves. El jueves. El que tiene alguna duda, si no, el jueves me puede preguntar o me puede mandar. Esta es la poesía que hice, señor, ¿qué te parece? ¿Sí? El día jueves nosotros vamos a hacer un repaso de las actividades sociales, ¿sí? Y después en las actividades sociales hay que ver un video que yo igual se los voy a mandar ese día, porque lo que vamos a trabajar nosotros desde Manuel Belgrano, ¿se acuerdan que como el lunes es feriado por la creación de la bandera, ¿sí? Se conmemora la muerte de Manuel Belgrano y la creación de la bandera. Lunes es feriado, entonces, es feriado por esto, por la creación de la bandera, entonces tenemos como que saber por qué. ¿Se acuerdan que nosotros ya trabajamos con el árbol genealógico de Manuel Belgrano? ¿Quién era la mamá? ¿Quién era el papá? ¿Los hermanos? ¿Qué era él? Sería todo lo que había hecho él. Algunos capaz que encontraron el nombre completo, porque vieron que el nombre no es solo Manuel Belgrano. Vieron que tiene un nombre muy largo. Bueno, el día jueves lo que vamos a trabajar nosotros, que yo se los voy a explicar y ustedes lo van a hacer, es las banderas que tuvimos hasta que llegamos acá, desde que se creó hasta la actualidad. ¿Sí? Vamos a ver los diferentes diseños y por qué se fueron utilizando así. ¿Sí? Uy. Sí, díganme. Señor, Sí. nosotros en cuarto también tuvimos una cosa más o menos así. De Sí, las porque banderas. en cuarto ustedes tienen que hacer la promesa a la bandera. Sería nosotros, los ciudadanos comunes, por decirlo así, prometemos a la bandera y cuando estamos en el ejército juramos. ¿Sí? Sí, Leo, ¿qué? Que levante la mano. Sí, dígame. En el punto 4, ¿viste? ¿En el punto? 4 de hoy, del 15. ¿Del trabajo práctico? Sí, Sí, del agua, ¿a dónde vas? sí, En el punto 4. sí. No entiendo la pregunta. Vos tenés que buscar en esta poesía un adjetivo calificativo. Adjetivo calificativo quiere decir que me va a decir cómo es algo. Por ejemplo, yo te doy otro ejemplo, no el que está ahí. Si yo digo, por ejemplo, rosas lindas, o mejor dicho, lindas rosas, el adjetivo calificativo sería lindas, porque me dice cómo es las rosas. Entonces yo, al lado del adjetivo calificativo, tendría que poner lindas. El adjetivo numeral, como está ahí, por ejemplo, yo puedo tener 4 rosas. Entonces, mi adjetivo numeral sería 4. Entonces, al lado del adjetivo numeral, tendría que poner 4. Vos lo que tenés que buscar en esa poesía, en ese poema que tenés ahí, es un adjetivo calificativo, una palabrita que me diga cómo es algo, ¿sí? Y en el otro vas a encontrar, porque está, un adjetivo numeral. Sería, vas a encontrar un número o un orden, por ejemplo, que diga primero, segundo, ¿sí? Y ahí lo vas a anotar. Por ejemplo, si te fijas, están bastante cerca los dos adjetivos. Es más, estarían en la misma estrofa, por decirlo así. En la misma estrofa ahí encontrás y está el numeral y después está el calificativo. ¿Sí? ¿Se entiende, Leo? Hasta que no leas la poesía toda completa, no te vas a dar cuenta, ¿sí? Cuando encuentres el numeral vas a encontrar el adjetivo calificativo porque están en la misma estrofa. Sí, en la misma estrofa. ¿Sí? Después léelo y fíjate. Si no, la próxima que nos conectamos me preguntas. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿No? No. Fede no, Corriti. Fede que no veo, no te veo, ¿tenés alguna duda? Es que no me anda muy bien la cámara. ¿Pero tenés alguna duda? No. ¿Seguro? Sí. ¿De alguna actividad anterior, alguna duda?
Tampoco, ya de PBL te mandé todo. Sí, vi recién, porque recién entré y vi que me habían mandado. A muchos ya les contesté. Me falta lo que me llegó ahora, porque no sé por qué Gmail es raro. Me falta corregirle a Estefano, de los que están justo acá conectados, y a Estefano. Justo de los que están acá conectados a Estefano, ¿sí? Así que hoy seguramente te va a llegar mi email con la devolución. Después al resto ya les mandé la devolución. El que me lo mandó por WhatsApp también, ya le mandé. Fede, ya te mandé. Fede Gorriti, ya te mandé ayer por WhatsApp la corrección. Y al resto también, ¿sí? Así que si alguno tiene alguna tarea nueva que no tiene corregida, me la manda al mail. Y si no me la puede mandar al mail por X motivos, me avisa y me la manda al WhatsApp, ¿sí? Si ustedes ven que sus papás están muy complicados para mandarme al mail, ya que ustedes son grandes y lo pueden hacer, le sacan foto a las actividades y me las mandan por WhatsApp, ¿sí? Porque a veces pasa que los papás vienen muy cansados de trabajar o tienen otras cosas que hacer y se olvidan de mandarme las tareas. Así no se atrasa ni la corrección ni yo para darles la devolución, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. A Benja Velasco también ya te mandé la devolución, te la mandé por WhatsApp. ¿Sí? Sí, yo lo vi. Ah, perfecto. Bueno, cualquier cosa me mandan mensaje. ¿Seguro que no tienen ninguna pregunta? ¿No? ¿Sí? ¿No? En la ¿Leo? mañana que había que poner un número nada más, ¿no? ¿Cómo? Viste en el punto 4 que vos me hiciste que encuentra el número y encontraba el Sí, ¿qué encontraste? pájaro sin rumbo. ¿Y cuál es el adjetivo numeral? 4. Bien, ¿y el adjetivo calificativo? ¿Lo encontraste? Está en la misma estrofa. ¿Qué? Mira, tengo que poner 4 pájaros sin rumbo en No, pará. el Sí. numeral. No, en el numeral solo tenés que poner 4. El adjetivo solo es 4. Ponés 4, la palabra 4. Palabra. Y en el adjetivo calificativo está en esa estrofa el adjetivo calificativo. Sí, yo puse pájaro sin rumbo. No es pájaro sin rumbo el calificativo. Está ahí. A ver, Zaira, ¿lo encontraste? Alto chopo. Alto es el adjetivo calificativo. Solo alto. Alto es un adjetivo calificativo. Y 4, como dijeron ellos, pues son 4 pájaros, es un adjetivo numeral. ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo? Bueno, los voy a dejar continuar con sus vidas. Alguno si quiere volver a acostarse puede hacerlo. Así que, o si quiere desayunar o volver a desayunar, lo puede hacer. Bueno, espero que me manden sus tareas y nos vemos el jueves. Cualquier cosa o cualquier duda que tengan, me mandan mensaje y yo se los contesto, ¿sí? Bueno, nos vemos la próxima. Chao. Chao.